Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a Pedro García Bilbao. Buenas tardes, Pedro. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. Andrés Villena Oliver. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, encantado de estar otra vez aquí. Igualmente, Andrés. Tenemos también a José Carlos Fernández. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes a todos. Y tenemos por último también a Diego Hidalgo. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. A ti por venir, Diego. Hoy vamos a hablar de la izquierda ante estos nuevos monstruos que están surgiendo en el ámbito de la política internacional. Tenemos a Donald Trump, tenemos por ahí que ya ha tomado el poder en la principal potencia mundial, en el país más importante del mundo, tanto a nivel geopolítico como a nivel económico, que son los Estados Unidos. Y tenemos también muchos otros monstruos que están acechando por ahí. Tenemos a Marine Le Pen en Francia, unas elecciones presidenciales francesas muy cerquita, con posibilidades ciertas de que las gane. Todavía hay mucha gente que dice que es muy difícil, pero bueno, ya hemos visto como en anteriores elecciones lo que parecía muy difícil ha ocurrido. Por lo tanto, no hay que lanzar las campanas al vuelo y ahí tenemos esa amenaza. Tenemos también muchos otros personajes de este calado en diferentes países. En Austria no ocurrió por los pelos. Tenemos también otros personajes de estos filofascistas creciendo en diferentes países. En Alemania, en Holanda, próximas elecciones en marzo, ahora, en este mes, con posibilidades ciertas de que el partido más votado sea también un partido de corte fascista. Y también tenemos otros personajes que se están postulando en países como España. Ahí tenemos a José María Aznar con una deriva cada vez más hacia la derecha, una especie de neofranquismo, y que se está postulando como el regenerador de la derecha. Hoy leía en las redes sociales alguien que calificaba al actual gobierno del PP, para que os hagáis idea, de socialcomunista, para que veáis cómo está el patio por ahí a la hora de poder recibir con los brazos abiertos a gente como José María Aznar y su discurso. Pues por eso vamos a hablar de qué es lo que ha hecho la izquierda mal para que tanta gente de las clases más desfavorecidas se vuelva hacia personas como Donald Trump. No recordemos que Donald Trump ha ganado, lógicamente, porque le ha votado mucha gente de las clases trabajadoras. Si no hubiera sido imposible que ganara. ¿Qué es lo que ha hecho mal la izquierda para que toda esta gente se vuelva hacia personajes como este? ¿Y qué consecuencias está teniendo ahora mismo en materia de derechos civiles, de derechos humanos, toda esta tendencia que está teniendo la política en los diferentes países? Ahí está el informe de Amnistía Internacional, que también comentaremos. A mí lo primero me gustaría darte la palabra, Pedro, para que comiences y nos hagas una introducción de cómo ves la evolución política ahora mismo a nivel internacional, y también si quieres comentar algo a nivel español. Adelante. La verdad es que me he estremecido cuando te he escuchado, Juan Carlos, decir que Trump ha tomado el poder en Estados Unidos. Porque es que es verdad, es decir, es que este hombre está en el despacho oval de la Casa Blanca. Es que el actual inquilino de la Casa Blanca considera que la CIA no es de fiar desde el punto de vista del capitalismo financiero. O sea, que no es que sea de fiar porque los ve peligrosos. No, no, es que los ve por la derecha. Desde la derecha considera que la CIA le parece demasiado demócrata, para entendernos, ¿no? Es decir, que considera que el genio del mal que está detrás de toda la contestación social en Estados Unidos a Trump es el presidente Obama. Es decir, es el primer caso en el cual un presidente está demonizando políticamente y acusando de estar detrás de filtraciones y de traición a la patria al presidente saliente. O sea, es que realmente es muy fuerte, ¿no? Y luego las medidas concretas que está tomando, el tipo de discurso
las acciones que está tomando sitúan la situación en la frontera de lo grave, pero del lado de allá, ¿no? O sea, ya dentro de lo grave. Entonces, esto no se puede resolver fácilmente con una frase del estilo de, bueno, la realidad le hará entrar en razón, el poder, la inercia del establishment le hará entrar en razón, los intereses de Estados Unidos son muy fuertes y una persona no basta. No, no, no. Aquí se está produciendo un pulso entre lo que representa Trump y el mundo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Entonces se ha producido un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo se está produciendo hacia lo que podríamos denominar una especie de neofascismo, ¿no? Lo que pasa es que tiene unas características distintas. El fascismo histórico fue una fuerza que eran outsiders del sistema político, era gente que estaba fuera del sistema político, que se organizó utilizando como herramientas el nacionalismo extremo, el racismo y una visión completamente antidemocrática y antiliberal y un discurso anticomunista pétreo, ¿no? Absolutamente duro, ¿no? Y entonces esta gente eran outsiders del sistema político que entraron en el sistema político y fueron utilizados para contener y destruir a la izquierda. Pero también eran outsiders del sistema financiero. El sistema financiero lo que hizo fue cooptarles inicialmente, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que los fascismos, el fascismo italiano y el alemán, pero fundamentalmente el alemán, lo que hicieron fue que devoraron a los que les habían abierto la puerta. Esa es la seña de identidad histórica del nazismo como fenómeno político, es que el nazismo fue como el genio liberado de la lámpara que se adueñó de quien abrió la lámpara, ¿no? Entonces, la diferencia con la situación actual es que, por ejemplo, un tipo como Trump es un outsider del sistema político, lo estaba incluso del Partido Republicano, pero no es un outsider del sistema financiero. Es decir, él es parte del sistema financiero, forma parte de una facción del sistema de poder económico y esa facción del poder económico sencillamente ha vivido un poco a su aire, sin necesidad de contarse películas, con perdón, de lo que era la política, ¿no? Mirando desde la barrera de sus millones y desde lo alto de la Torre Tower la política. Pero en un momento determinado han tenido la tentación de dar el salto y tomar ellos directamente las riendas. Entonces, claro, los gestores, la tecnoestructura aquella de la que hablaba Zbigniew Brzezinski o Kissinger, les sobra a estos tipos. Es decir, a estos tipos les sobra la tecnoestructura del poder tradicional, ¿no? Es decir, lo que estamos asistiendo es a que una facción extrema, de extrema derecha, nacionalista y absolutamente irracional y absolutamente sumida en la ibris, en la fascinación del poder, ¿no? Ha decidido tomar el poder directamente en su rienda. Pero les han votado, Pedro. Es gravísimo. Pedro, pero les han votado. Bueno, entonces, ¿cómo ha dado el salto? Bueno, pues el salto no lo han dado con los escuadrones de asalto en la calle, porque o sea, no, el salto no es como históricamente ocurrió, ¿no? Es en el momento actual. Y en el momento actual, la catapulta ha sido el voto. El voto. Ellos han utilizado el voto popular, lo han manipulado. Es decir, las agresiones continuadas del neoliberalismo durante la última generación han generado se ha visto socavado toda la base de legitimidad del sistema. Y como la izquierda, particularmente en Estados Unidos, fue destruida, pero destruida social y políticamente, cuando murió Roosevelt, porque la guerra la caza de brujas lo que supuso fue la destrucción de la izquierda organizada en el interior del Partido Demócrata y en los sindicatos, y los barrieron completamente. Bueno, pues lógicamente no hay anticuerpos frente a un movimiento de este tipo. Entonces, la degradación de las condiciones de vida de la clase trabajadora americana, la desaparición de la izquierda organizada a gran escala, la destrucción de los sindicatos y su conversión en máquinas de poder cooptadas desde arriba, en otras palabras, la derrota ideológica de la izquierda y la derrota social de la izquierda y en Estados Unidos
pues no supuso, o sea, lo que ha supuesto es un magma social que cuando han venido los recortes, cuando ha venido la destrucción de todo el legado social que existía y de los sistemas de protección y tal, es decir, cuando todo eso ha sido suprimido por cuestiones ideológicas, pues lo que ha provocado es un enorme malestar. Pero ese malestar, ¿hacia dónde se ha enfocado? ¿Se ha enfocado hacia los que lo estaban causando y se beneficiaban con ello? No, lo han enfocado ideológicamente. Esto tiene un nombre en terminología marxista, se llama alienación. Entonces, la alienación de millones de personas les ha llevado a apoyar a uno de los actores de la destrucción de su nivel de vida y de sus esperanzas como un salvador. Y además, utiliza el miedo, la frustración y el odio para encauzar esa frustración y para hacer surf sobre todo eso y encaminarse al poder. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? O sea, la gente de Alabama esta que muere allí en los Apalaches o en Carolina del Sur o del Norte y que se siente completamente abandonada, sin subsidios, sin apoyos, sin salud pública, sin sanidad, que han tenido que vender la casa, que los han desahuciado y que lo han perdido todo porque uno de ellos se enfermó y se han quedado en la calle. Esta gente ha votado, llena de frustración, a que les hablaba de los comunistas de Washington y se lo han creído. Eso se llama alienación en estado puro. ¿Y qué ha hecho este hombre? Lo primero que ha hecho es quitar lo poco que quedaba del sistema de salud y aumentar el gasto militar una barbaridad. Es de locos, pero eso tiene un nombre, se llama alienación. Andrés, tenemos ahora mismo a este señor, a este individuo, Donald Trump, llevando a cabo lo que dijo en la campaña, para sorpresa de muchísimos analistas que daban por hecho que todo era pura propaganda, pero lo está haciendo. Sí, bueno, yo apuntaría algunas cosas a lo que se ha dicho, esta caricatura macabra de un Ronald Reagan en bajas horas, efectivamente, pues comanda con la importante asesoría de su consejero Stephen Bannon. Hace poco había un artículo en El País de un miembro del Instituto Cato, que no es el Instituto Cato o Cato, precisamente un instituto progresista. De hecho, pues es junto con la Fundación Heritage y otros think tanks, pues son los que lanzaron la revolución neoliberal, los que le pusieron letra a la música y los que la financiaron, ¿no? Hablaba con temor de la presidencia o la vicepresidencia de Stephen Bannon, o la presidencia en la sombra. Es decir, estamos ante un caso en el que ya de por sí exponentes de la derecha económica extrema están asustados. Y yo creo que en cierto modo están asustados de esa criatura que han contribuido a crear, porque ese capitalismo que se ve feo, ¿no? Como dijo algún ex político metido ahora a consejero de administración, pues ha creado criaturas como la de Trump y peor es la gente que está detrás de él, ¿no? Y la cuestión es que, bueno, respecto a la desmovilización de la izquierda, podemos pensar que se desmoviliza hace 40, 60, 80 años, pero también hay un fenómeno positivo ahí, que es aunque no le dejaran llegar hasta el final, lo que consiguió en poco tiempo el candidato Bernie Sanders, ¿no? Eso debería ser, o considerarse al menos, germen de una posibilidad de contestación. La gente no quería a Hillary Clinton y bueno, y esta Hillary Clinton, como ha dicho Nancy Fraser en un artículo reciente, es el final de eso que ella llama el neoliberalismo progresista, política totalmente neoliberal, regida por Wall Street, pero una serie de políticas raciales, de género, de inclusión, que son las que se quiere cargar también Donald Trump y son las que utiliza también para conquistar a esas personas que en teoría no deberían estar votando a su peor enemigo, ¿no? Este neoliberalismo progresista apunta a una élite más internacionalista, más plurilateral, representada por este otro magnate que es George Soros. Y bueno, parece que Trump en principio es una respuesta más aislacionista, con un nacionalismo más extremo, y esta apelación al incremento de la carrera de armamento, las expulsiones de los musulmanes, la reducción de la sanidad y
y los planes de infraestructuras que prácticamente pretende construir carreteras privadas apuntan a que esto ya no es ninguna broma. No se trata de ese reality del que nos podría hablar un intelectual de clase media que no se va a ver afectado por las políticas de Trump porque vive en Francia, España, en Europa, sino que ya hay personas verdaderamente afectadas, personas que han deportado a México, personas que no han dejado entrar. Y bueno, no sé si se trata de neofascismo o se trata de fascismo, pero yo creo que no hay demasiada diferencia en la medida en que, bueno, tiene unos componentes modernos que miran hacia el futuro, unifica al enemigo, que son básicamente los políticos y ciertas partes de la élite perteneciente a la facción de Hillary Clinton. Y bueno, parece bastante claro de lo que se trata y además es una persona que tiende a alinearse con otras personas de tradición fuertemente autocrática, ¿no? Como es el caso de Putin. Y luego, por otra parte, es el ascenso al poder de los, bueno, otra vez el ascenso al poder de los multimillonarios, el capitalismo más descarnado. Nadie como Donald Trump para representar pues esa caricatura de empresario capitalista que quiebra empresas, que destroza la vida de trabajadores, que especula, y luego combinado con un Putin que si bien no es el típico millonario, pues está totalmente rodeado de asesores oligarcas o de ministros oligarcas rusos, y bueno, quién sabe lo que puede pasar en Francia. Hay ahora una operación que es la de Emmanuel Macron como mal menor, pero nunca se sabe lo que la abstención y lo que antiguos votantes de izquierda pueden llegar a decidir, pero se podría crear una especie de internacional nacionalista, como ya algunos como Geert Wilders están clamando por ello, ¿no? O sea que las próximas elecciones, por lo que reflejan, es que hay un componente de la derecha que habría que analizar socialmente de qué está compuesto, que a la que ya le parece bastante poco lo que está ocurriendo y que ya apunta al inmigrante como enemigo, al euro incluso en algunos países de Europa y que, bueno, que quiere dar un paso más. Lo que pasa es que este paso tiene muchas contradicciones, ¿no? Diego, tenemos también, aparte de lo que nos quieras comentar del ascenso de estos movimientos protofascistas o filofascistas, como los queramos llamar, ahora si quieres nos puntualizas cómo los consideras tú, pues tenemos también el hecho cierto de toda esta gente de clases trabajadoras que han votado por Donald Trump y que votan en otros países por estas opciones. Tenemos al UKIP en el Reino Unido, que está muy lejos de ganar, por fortuna, unas elecciones, pero tenemos en Francia a Marine Le Pen y muchos otros ejemplos por ahí. Coméntanos, Diego. Bueno, yo creo que todo esto tiene que ver bastante también con las posiciones que la izquierda ha tomado, de forma generalizada, ha sabido tomar, ¿no? Yo creo que a raíz de un determinado momento, pues la izquierda, pues, sobre todo, bueno, la izquierda o la socialdemocracia que se va imponiendo, pues va tomando una posición de aversión al conflicto, ¿no? Y de no pretender ponerse en conflicto y de aceptar los valores un poco del Estado de Derecho, olvidando otros valores como puede ser el valor del trabajo o otras reivindicaciones históricas. Creo que eso ha dejado abandonado a mucha gente. Creo que esa incapacidad de afrontar el conflicto contra aquello que debe ser visto como ilegítimo es lo que ha hecho que la izquierda no haya sido capaz de articular un discurso o una propuesta que la gente pueda ver como liberadora o como restauradora de su situación ante la ruptura de sus medios de vida y de sus condiciones de vida que se han producido con el neoliberalismo y con el avance de todas estas políticas neoliberales. Para mí, una persona como los que nos han descrito aquí los compañeros antes, alguien que se ha visto totalmente privado de todo, que ha perdido todas sus expectativas de vida, su casa, el valor de su trabajo ha sido negado, o su propia dignidad se la ve como negada en cualquier estado de Estados Unidos, pues entiendo que si no se le ofrece, ante esa situación de exclusión, no se le ofrece un discurso que denuncie esa situación como exclusión, como algo injusto, como algo ilegítimo, pues si no se le ofrece eso por la izquierda, pues me parece que es lo que ha aprovechado Donald Trump y lo que están aprovechando estos movimientos de derecha, tampoco sabría cómo decirlo, si protofascista, me quedo con tu término de protofascista si quieres,
es el espacio que están aprovechando para poder de esta manera conseguir esos votos, para estableciendo un discurso o proponiendo un discurso de denuncia de algo que consideran ilegítimo, ¿no? Y lo malo es que en lugar de ser una denuncia del sistema, es una denuncia contra las minorías más débiles o como la creación del enemigo, ¿no? Que es algo que estaban diciendo desde Amnistía Internacional, estaban denunciando ahora Bueno, cómo ha aumentado. Y la propia Iglesia mexicana, recordemos que ha hecho una denuncia brutal de todas estas políticas de Donald Trump contra la inmigración ilegal, ¿eh? O sea, no sé si habéis leído algo al respecto, pero ha sido extremadamente contundente. La propia Iglesia, que recordemos que no son precisamente los adalides del progresismo, pero en fin, hasta para que ellos lo hayan hecho, imaginaos cómo debe ser el tema. Claro, Sí, exactamente. perdona, digo. No, sí, no lo he leído, pero supongo pero es sorprendente, ¿no? Que a veces resulta que el discurso más contundente puede venir no de la izquierda, sino de elementos de la derecha tradicional, ¿no? Realmente yo creo que necesitamos para mí, la destrucción que se está produciendo de todas las bases del Estado de Derecho que habíamos traído, de los derechos fundamentales y demás, se está construyendo así, se está consiguiendo a través de estas políticas y de estos discursos terribles de construir enemigos, de desprecio, de volver a poner unos valores tradicionales del tipo nacionalista, del tipo belicista, por esto de que ha dicho ahora Trump de que ganar guerras significa, ¿no? Lo enlaza, parece enlazarlo con el volver a ser grande, ¿no? Que decía en su campaña, ¿no? Y, um, y realmente esta destrucción de esas bases, creo que proviene de que la izquierda no está, o por lo menos creo que la izquierda no está sabiendo plantar cara. Y creo que es necesario que vuelva a aceptar una situación de más confrontación, que vuelva a aceptar una situación de conflicto, porque el conflicto, a fin de cuentas, no es más que otra cosa que reivindicar aquello que se está excluyendo, y eso es la esencia de lo que debería hacer la izquierda. Y, y creo que es mientras que no se plantee esa opción, que quizás podía haber sido Bernie Sanders contra Trump, o quizás podía haber sido otra desde otro espacio, mientras que no se plantee esa opción, se está dejando todo el espacio de precisamente la oposición fuerte al neoliberalismo y del voto o apoyo de las personas que necesitan una posición fuerte al neoliberalismo porque se ven particularmente excluidas, pues creo que se está dejando ese espacio a que pueda ser aprovechable a discursos y a propuestas como la de Trump o como la de Marine Le Pen, etcétera, que encima pues lo están haciendo construyendo un enemigo que no se puede defender, construyendo un enemigo que no se puede defender y que realmente todos tenemos muy mala, bueno, sabemos que en otros momentos, pues en otros momentos y en muchos otros lugares, la xenofobia, pues, y la culpabilización de los males de un país hacia una minoría racial o hacia los extranjeros o cosas así, puede tener unas consecuencias terribles y es lo que creo que nos está alertando a todos, ¿no? Pero considero que la clave tiene que ser porque la izquierda acepte una posición de defender una situación de conflicto, de meterse en una situación de conflicto y denunciar la legitimidad de lo que se está haciendo y ponerse del lado de las personas más excluidas al 100%. Solamente si se ve así, creo que puede cambiar la situación, pero sin embargo vemos como incluso desde Podemos y tal, que parece que es muy difícil para la izquierda aceptar una situación de reconocimiento de la necesidad del conflicto. Incluso vemos, por ejemplo, cuando la incomodidad que siente para atacar cuestiones o instituciones que son indiscutiblemente ilegítimas, como puede ser, por ejemplo, la monarquía, ¿no? Si solamente hay que ver la incomodidad que tiene la izquierda y los problemas que tiene la izquierda para denunciar la ilegitimidad de algo así, para darse cuenta de que necesitamos un trabajo importante. José Carlos, incomodidad de la izquierda, falta de valor. ¿Qué es lo que está pasando en la izquierda para que no sea capaz ahora mismo de plantear una alternativa atractiva a todas estas masas populares que están extremadamente dañadas por estas políticas que se han llevado a cabo
en estos últimos años, bueno, estas últimas décadas, porque realmente toda esta historia empezó ya en los años 80. Adelante, José Sí, Carlos. hombre, pues en mi opinión, una de las cosas que está pasando es que la izquierda, bueno, la socialdemocracia, es una de las culpables de que esto esté sucediendo, ¿no? La socialdemocracia y la izquierda europea, incluso, bueno, la izquierda americana, entre comillas, ¿no? Porque el Partido Demócrata no se puede decir que sea un partido de izquierda exactamente, ¿no? Pues se embarcaron en una globalización cuya consecuencia no deseada ha sido el ascenso tanto de Trump como de todos los populismos que se están dando de ultraderecha en Europa. La globalización produjo un reajuste total de la estratificación tanto a nivel global como a nivel nacional, de tal manera que una parte de la población se vio incluida en esa corriente globalizadora y, y se adaptó rápidamente, y otra parte bastante importante, pero que coge sobre todo los estratos sociales más bajos y, y menos protegidos, pues ellos quedaron que se vio excluida y quedaron en una situación que la sociología llama anomia, ¿no? Que es pues cuando la manera tradicional de moverse y de incluirse y de estar integrado en una sociedad desaparece y se implanta un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo de relaciones laborales, sociales, etcétera, y no tienen una referencia para poder incluirse, ¿no? Para poder... Por cierto, José Carlos, que no sé si te has dado cuenta, pero los que no somos sociólogos somos minoría hoy en este programa, ¿eh? Sí, Que sois tres hoy, que sí, los únicos que no somos sociólogos somos Diego y yo. pero bueno, entonces ha entendido, ¿no? Bien, Sí, sí. ¿no? Lo que quiero decir es que la izquierda europea ha sido cómplice en este proceso, y ahora que está cosechando los frutos de ese proceso loco en el que se embarcó, pues no sabe cómo reaccionar, porque el camino que va a negar todo lo que han estado haciendo en los últimos 25 años. Eh, claro, yo creo que ese es un camino que no van a tomar, y entonces pues se está produciendo pues esa alza de los populismos tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Yo no le, no le resto importancia al hecho bueno, de que Estados Unidos sea la primera potencia y que una parte de su población se haya visto pues excluida, pero ha sido las políticas que han apoyado todos los partidos socialdemócratas de Europa y el demócrata americano las que nos han llevado a esto. Entonces, pues, claro, así en ese contexto es muy difícil reaccionar, porque ha sido su política la que nos ha conducido a esta situación, ¿no? Ay, Pedro, han comentado muchas cosas los compañeros y supongo que tendrás ahí apuntadas pues, pues buena parte de lo que han comentado para comentarlo ahora en tu intervención. Adelante, pues, que seguro que tienes mucho y muy interesante que decir. Hombre, ciertamente lo que habéis planteado da para mucho, ¿no? Da para mucho. ¿Y cuándo se jodió el Perú? Que decía el clásico, ¿no? ¿Cuándo fue exactamente? Hombre, Decía Zabalita, ¿no? Zabalita, exactamente. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Hombre, yo creo que fue cuando se votaron los créditos de guerra en 1914, ¿no? En 1914 la socialdemocracia traicionó a la humanidad, no ya a la clase trabajadora, a la humanidad en sí misma, cuando votó a favor de los créditos de guerra, y lo cual fue luz verde a la gran catástrofe de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Y entonces ahí la izquierda, hubiéramos podido decir el fin de la izquierda, la destrucción de la izquierda ha traicionado. No, bueno, miren, no, la izquierda es que es otra cosa. Lo que define a la izquierda es la conducta, es la práctica, no el autodiscurso, no la autoimagen, no lo que tú quieres que digan de ti, no, es lo que tú haces, es la conclusión de tu conducta. Entonces la izquierda pasó a ser los que estaban en contra de la Primera Guerra Mundial, los que pensaban que aquello era una inmensa locura y que trataron de oponerse en la medida de sus posibilidades, ¿no? Eso era la izquierda, y la izquierda hoy es la que también, en la medida de sus posibilidades, pues sea individual o colectivamente, pues ve la situación y se da cuenta de que esto tiene una deriva muy mala, ¿no? La socialdemocracia, como tal, ya sabemos el papel histórico que ha jugado. Ha jugado desde 1914 hasta la actualidad un papel histórico absolutamente nefasto. Otra cosa es que durante los años del estado del bienestar, bueno, pues jugaran ahí un cierto papel, pudiéramos habernos sentido anestesiados por eso, pero el hecho es que al renunciar a la batalla contra la derecha, al renunciar a la batalla por una sociedad construida sobre unas bases más justas, al renunciar a la república, al renunciar a la fraternidad en un sentido profundo, como principio de organización social y al valor del trabajo y al valor de todas estas cosas, esos valores que llamamos de la izquierda, al renunciar a todo eso, al renunciar a la batalla ideológica y convertirse en un instrumento, pues esto nos ha traído a esta playa. Y en esta playa, los que han detentado el poder en los últimos decenios, que serían, pues, eso que hemos llamado antes el establishment, ¿no? Las socialdemocracias, los liberales y tal, los que han detentado de alguna manera la nave hasta aquí, ahora resulta que como consecuencia de sus acciones se ha producido un deterioro social muy profundo, ¿no? Y el mundo está lleno de peligros y de retos, y hay miedo y frustración en muchísima gente. Y ese miedo y frustración, como la izquierda organizada, institucional, ha renunciado aquí y allí, en Estados Unidos y en otros países, a encauzar eso, bueno, no olvidemos una cosa, en España los socialistas y en Francia y en muchos otros sitios pensaban que su candidato era Clinton, no era Sanders. O sea, Sanders era visto como una amenaza por el Partido Socialista Obrero Español. Exactamente, recordadlo. Incluso había gente que se enfadó muchísimo con Sanders por presentarse, porque decían que le quitaba opciones a la Clinton. Pedro, y recordemos ahora mismo que ha ganado el candidato conservador en la convención del Partido Demócrata norteamericano, que Ellison, que era el postulado por Sanders, ha salido derrotado. Claro, y se ha elegido a Tom Pérez para encabezar, para ser el jefe de filas del Partido Demócrata. Es decir, que ahora mismo el Partido Demócrata no ha entendido absolutamente nada de lo que ha ocurrido. Si tienen que volver a matar a Rosa Luxemburgo, la matan, no tiene ningún problema, porque alguien tiene que ser el verdugo que decía Noske, ¿no? Es decir, está claro, está clarísimo. Puestos en una situación de tener que elegir, prefieren equivocarse por la derecha antes que arriesgarse con la izquierda. ¿Cuál es la desgracia de todo esto? Que las fuerzas políticas que han detentado los estados y los poderes europeos y norteamericanos desde el 45 para acá no tienen anticuerpos ni ideológicos, ni prácticos, ni organizativos, ni de nada para hacer frente a esta derecha postfascista o post lo que sea que viene con Trump. No tienen anticuerpos, no tienen la capacidad para frenarles, no pueden. Y ese, uno de los temores que tenemos algunos, y que tenemos muchos porque hay indicios de todo ello, es que la Europa realmente existente, la Europa de Bruselas, de Estrasburgo, de los grandes partidos, la del PIE, la del Partido de la Izquierda Europea, la de del Partido de los Socialistas Europeos, la de los populares europeos, esa izquierda realmente existente, ese establishment de la Unión Europea, sencillamente va a buscar la cohabitación con Trump. Se va a producir, no se van a enfrentar, van a acabar bailando al ritmo de la música que imponga el otro lado del Atlántico. Y eso es gravísimo. Entonces, claro, la operación Macron, lo has planteado, la operación Macron es que, pero vamos a ver, ¿quién
a Chirac, por ejemplo, cuando Chirac se enfrentó a Le Pen en su momento, pues Chirac formaba parte de una vieja tradición republicana francesa, era conservador, era un montón de cosas, pero cuando había que defender la educación laica y la educación republicana, el tipo se puso al frente de la manifestación. Es decir, porque él procedía de un cierto gaullismo que tenía una cierta idea de Francia, de la República, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver un tipo como Chirac con todas las sombras que tenía con un tipo como Macron? Pero si Macron es el esbirro del capital francés, o sea, y lo digo como republicano, ¿no? O sea, Macron es alguien que para votarle desde la izquierda te tienes que arrancar el brazo, ¿no? O sea, te tienes que pegar un tiro, o sea, tienes que votarle y luego te pegas un tiro. O sea, ¿cómo se puede votar a Macron? Es decir, la situación es grave en Francia porque Fillon, el candidato mega conservador francés, que es mega católico y mega absolutamente todo, está tocado seriamente por los problemas de corrupción que tienen. Macron es el candidato favorito de esa operación centrista, vamos a llamarlo así. Está intentando que ese candidato autopropuesto, por otra parte, y que cuenta con los apoyos de la parte, es que me da risa definirlo, ¿no? De la parte no lepenista del capital. Y luego la situación que tiene la izquierda con Hamon, el candidato francés, el del Partido Socialista, y con lo que no sabemos muy bien si va a lograr converger con Mélenchon o no. Bueno, pero la situación es de caos en Francia. Si nosotros preguntamos a nuestros compañeros franceses, veremos que el susto está garantizado, porque no hay una respuesta clara desde el ámbito de la izquierda. ¿Y por qué no la hay? No la hay porque se renunció a luchar. En Estados Unidos les vencieron hace mucho y en Europa se ha renunciado a luchar. Y entonces no hay anticuerpos en la derecha tradicional o en la socialdemocracia tradicional, no hay anticuerpos. Y me permitís, si queréis, una cosa sobre España. El problema que hay es que en España, la variedad española de este asunto es que quien ha sucedido al desastre de la izquierda institucional, la que tragó en la transición, es el fenómeno denominado Podemos. Pero es que el fenómeno denominado Podemos empieza por negar la propia existencia de la izquierda. Es una variante de este fenómeno posmoderno del que estamos hablando. Lo que pasa que adaptado al fenómeno español. Entonces, claro, si tú renuncias a los valores de la izquierda, te niegas a considerar que la lucha de clases es un factor que realmente opera en el sistema, que el fascismo es una realidad que ha estado ahí y que puede volver a estar perfectamente. Sí, o sea, todas las papanatas de la centralidad del tablero, arriba y abajo, toda esta neolengua que nos viene, este troscolaclau extraño pasado por este troscoperonismo extraño que nos han querido ahora, que nos han impuesto para tapar, para navegar sobre nuestras frustraciones colectivas con notable éxito, pero bueno, pero ¿qué capacidad de respuesta tiene eso ideológica y práctica y organizativa para hacer frente a esta nueva derecha que viene? Ninguno. O sea, el discurso este de las vescansas y de los errejones, esto a lo que nos lleva es directamente a acabar entregados de pies y manos ante esta nueva situación. En esta nueva situación, la única posibilidad es rearmarnos ideológicamente, reorganizarnos, reestructurar las posiciones, ser capaces de organizar un frente lo más amplio posible, que tenga las cosas claras y que no dude en conseguir mayorías sobre la base de la claridad y decir claramente al conjunto de la población que la etapa Disney ya ha pasado y que por muchos chistes del roto que saquemos a las manifestaciones, eso no sustituye un buen análisis y una buena práctica y el buen ejemplo para tratar de organizar a la gente. Y eso es lo que no va a poder hacer ni Podemos ni nadie, salvo que se replantee muy seriamente lo que significa ser de izquierda en este momento. Desde luego hay una cosa que preocupa y mucho, por lo menos a mí, y es el ver como mucha gente de la que salió a las calles en el año 2011, en mayo de 2011, y a partir de entonces, ahora mismo aborrece el discurso de Podemos.
gente que no estaba significada políticamente, que no había estado vinculada a movimientos sociales o movimientos políticos con anterioridad y que salió entonces a las calles, que apoyó en un principio todos estos movimientos, que en un principio se sintió ilusionada con Podemos y que ahora, pues ya, como he dicho, aborrece lo que está haciendo. A mí esto me parece de lo más preocupante y me parece también muy significativo que precisamente sea esta gente que sería en la cual debería basarse un movimiento político de este corte. Bueno, Andrés, ¿qué nos puedes comentar de todo esto que han estado comentando nuestros compañeros? Adelante. Bueno, yo propondría en primer lugar un monólogo de Pedro todas las mañanas en posición de Los Santos. Oye, podemos hacer una píldora de esas de YouTube, Sí, ¿eh? Le sí, mandamos sí, una cámara de alta definición que sí, se ponga delante del ordenador y nos suelte una píldora de 5 minutos. Seguro que sería un éxito. sí, para levantarse con... Bueno, no sé si nos levantaríamos ya y empezaríamos a tener problemas desde muy temprano, pero yo creo que como mínimo habría que probarlo, ¿no? Porque hay que probar algunas cosas. Respecto a la capacidad autodestructiva de la izquierda, pues la socialdemocracia siempre quizá lo más pernicioso que haya tenido haya sido esa capacidad adaptativa, ¿no? Ser socialdemocracia en los años 20 no era lo mismo en los 60 y no era lo mismo en los 90 o en los 2000, ¿no? Y han sido adaptativos. ¿Y qué quiere decir que hayan sido adaptativos? Pues que han ido con la corriente. Cuando se trataba de tener cierto discurso de lucha de clases lo tuvieron, pero después renunciaron al discurso de lucha de clases por un discurso de obtención del pleno empleo, renunciaron a tratar de avanzar en la propiedad colectiva de los medios de producción, cuando eso no podía ni soñarse. En teoría, trataron pues, con esta opción al socialliberalismo de combinar un cierto crecimiento económico con una mejora de los derechos civiles o sociales, como se quiera decir. Yo creo que son civiles más que sociales, y en definitiva, pues al final la socialdemocracia ha terminado por construir el germen de su propia destrucción. Si bien, además, ha tenido una característica que yo creo que todos pueden estar de acuerdo con ella, y es que sus políticas de izquierda han pasado siempre por ser medidas protectoras del capitalismo, tanto las de Roosevelt, una cierta inspiración socialdemócrata, como las posteriores en Europa, pues no han hecho sino reforzar el capitalismo, y por algo se le llama era de oro del capitalismo a la época en la que tanto sindicatos como partidos socialdemócratas pues eran más influyentes, ¿no? Entonces, la socialdemocracia, la verdad, pues también se lleva un poco las hostias de todas partes, y no es fácil ser socialdemócrata, pero es que también sus medidas más izquierdistas han sido de lo más protectoras del capitalismo. Y es ahora un capitalismo que se tambalea, porque es un capitalismo que genera más desigualdades que nunca, es un capitalismo que genera amenazas al trabajo, a medida en que se queda con gran parte de la productividad. Luego tenemos la polémica de la robotización, que algunos estaremos más o menos de acuerdo, pero es un capitalismo pues, que ha cambiado y que genera este corolario político que en unos países es de unas personas y otros países es de otras, ¿no? Sea Trump, sea Marine Le Pen. Yo lo que a mí me resulta preocupante, curioso al mismo tiempo, es que los franceses, o preguntándolo en español, se prefiere para Francia un programa como el de François Fillon, que es una especie de revolución thatcherista, ¿no? O así se ha definido a sí mismo, ¿no? El ministro de Sarkozy, bueno, que quiere poner a Francia, llevar las reformas que hicieron grande a Alemania, pues no es tan raro que renuncien a esto y se inclinen por una Marine Le Pen cuyo programa, pues en cierto modo, promete, al menos promete, proteger algunos aspectos o algunos derechos conquistados en el pasado por los franceses. Por esa razón, la victoria de esta candidata no es tan impensable. Otra cosa es que cuando gane empiece a hacer prácticamente lo mismo que Donald Trump en la esfera económica, propugnar un capitalismo salvaje, y para contraponer eso, pues propugnar una política social ultraconservadora y una política de seguridad extrema en relación con amenazas posibles y reales. Y qué mejor país como Francia, que Francia ahora mismo, con las amenazas que se supone que tienen para poner en marcha pues,
un experimento autoritario, ¿no? En ese sentido, yo creo que ahí se da una paradoja, y es que Fillon o Macron pueden ser candidatos en principio más civilizados o continuistas con respecto a lo que ha habido antes, pero mucha gente podría inclinarse por Marine Le Pen porque para ellos representa lo poco de izquierda que queda, y quiero que no se me malentienda, yo considero a Marine Le Pen una candidata fascista, pero es que la cosa ha dado tal vuelta que se nos aparece o se les aparece a muchos como la salvadora. Y creo que es un fenómeno un poco distinto del de Donald Trump, pero en cierto modo se puede producir esa especie de engaño. Y luego, ¿Me permites un momento? Solo un paréntesis para apoyar esto que estás diciendo exactamente. Mira, Le Pen ya ganó las elecciones europeas, es decir, las elecciones europeas en Francia en 2014, ellos fueron el partido más votado. Y mira, ellos proponían aumento salarial automático de 200 euros para los que tuvieran un sueldo inferior a 1.500. Bajada del 5% de las tarifas de gas, electricidad y trenes. Revalorizar pensiones por encima de la inflación. Disminuir el 20% las tasas del carburante, financiándolo mediante un impuesto especial a las grandes corporaciones del gas y el petróleo. Restablecer el franco coexistiendo con el euro. Y fin del endeudamiento exterior de Francia a través del Mecanismo Europeo de Estabilización. La nacionalización parcial de la banca comercial para proteger a los que tenían cuentas y control del movimiento especulativo. Y el fin de la participación de Francia en el mando integrado de la OTAN y recuperar su soberanía en asuntos militares. Eso es lo que proponía Le Pen. Vamos, ni Podemos. Que son medidas que, en fin, aunque la mitad vayan a ser mentira después, pues son medidas de protección de un electorado al que se dirige, ¿no? Entonces ahí hay un riesgo, porque está claro que yo he podido ver otros programas de Le Pen anteriores y eso llevaría pues a una situación de confrontación que nos llevaría a 80 años antes, ¿no? Y ya para terminar, respecto a la situación en España, pues sí que es verdad que Podemos pues ha evolucionado a un partido fundamentalmente concentrado en ganar. Esto ha hecho que, bueno, como ellos siempre han visto que la lucha de clases no es sexy, por decirlo de una manera así un poco sintetizada, pues se han convertido en una especie de híbrido de los Pablo Iglesias del principio con el Zapatero de las fórmulas estas de los primeros años, y se han inventado pues todos estos conceptos que podríamos decir que son conceptos circulares, la centralidad del tablero, el tema de Barrio Sésamo de arriba a abajo, una serie de conceptos de populismo soft basados en unos pesados de politología latinoamericana a la que le falta mucho, y que encima en ese populismo soft no tienen una buena fundamentación económica porque defienden medidas cuestionables, ni siquiera han llevado adelante el tema de la renta básica, cuando la renta básica es un concepto conflictivo de por sí, pero por lo menos se podría empezar a tratar el tema. En fin, pero yo creo que lo que ha ocurrido con Podemos fundamentalmente es que han caído en la trampa de la ley de hierro de la oligarquía. Se han constituido como un partido. Prefiero no hablar de lo que ha pasado en muchos municipios donde proliferan chiringuitos lumpen, como se dice por el norte de Madrid, gente que vivía, gente de mal vivir, que se han integrado y a base de controlar asambleas, regalando latas de cerveza para comprar votos, se han consolidado como concejales de los pueblos más ricos, de las ciudades más ricas del norte de Madrid. Pero la dirección nacional y regional de Podemos pues están metidas en esta idea de que la lucha de clases no es un concepto sexy, y de que, en fin, la centralidad del tablero y demás, pues, y el hundimiento del PSOE son los principales activos con los que cuentan, ¿no? En ese sentido, pues no resultan inspiradores, y si algo se le puede pedir a un partido político es que resulte inspirador para tratar de movilizar un poco a la gente que ya después del 15M pues ha vuelto a un estado de pasividad, ¿no? ¿Y por qué crees tú que se produce eso, Andrés? Lo de que esa percepción de que la lucha de clases no
no es sexy, ¿por qué crees que...? Bueno, hay un Porque vídeo. si ellos lo dicen es porque creen que mucha gente piensa eso, no lo van a decir Sí, yo porque lo creo piensen que ellos. el pueblo español, yo creo que el pueblo español no podemos engañarnos, ha vivido muchas tragedias desde los años 30. La transición no fue un proceso empoderador. No nos metemos, si queréis, no nos metemos a discutir si fue modélica o no, porque yo creo que aquí todos coincidimos en que fue bastante defectuosa, por no decir otra cosa, pero no fue, y lo que es seguro es que no fue un proceso empoderador de la ciudadanía, fue pues, una circulación de élites y unas sustituyeron a las otras, cambió el método de gestión y en general hemos crecido con una desconfianza hacia la clase política que tenemos y una desconfianza hacia nosotros mismos. Hemos visto Europa una especie de salvación y ahora pues no tenemos la autoestima suficiente como para abrir un debate de salida del euro. Estamos de rodillas. Estamos de rodillas en el sentido de que pensamos que lo que tenemos es pues un mal menor que refleja nuestros propios defectos y ese cáncer de la desconfianza mutua, la desconfianza en las instituciones, y nos vemos muy pues como sin anticuerpos la propia base, ¿no? Y con esa base, pues yo creo que Podemos sí que ha querido pasar del discurso rojo a un discurso rosa y a corto plazo, encerrado también por esa ley de hierro de las oligarquías, que es meterse en comités cerrados, ese proceso de burocratización que no les impide ver otra cosa que las divisiones existentes y los separa de lo que podría haber sido un proyecto que en un principio sí que yo creía que, yo creo que se puede decir que tenía intenciones verdaderamente transformadoras. Lo que pasa es que al final pues han caído presos de este sistema burocrático y político español que ya solo les permite formular consignas para tratar de ganar o de no perder apoyo, ¿no? Y su última esperanza pues es esta situación que se está produciendo en el Partido Socialista, que es una situación de inmovilidad absoluta, de caos y que no se sabe qué salida va a tener. Ahora ha vuelto el propio Pedro Sánchez como una especie de Alexis Tsipras cuando estaba a la derecha extrema del partido y entonces, bueno, pues Podemos se ha confiado a eso como una forma de mantener el puesto de trabajo. Y es que al final, para muchos, esos puestos son puestos de trabajo. Bueno, pues te voy a dar paso, Diego, para que nos comentes también tu opinión sobre todo esto que nos han dicho tus tres compañeros. Sí, Adelante. todo muy interesante. La verdad es que sí que creo que es clave, ¿no? Algo que lo que estaba comentando ahora mismo Andrés me parece muy importante porque creo que en parte viene ya de la propia rendición o de la propia deriva de la socialdemocracia, ¿no? Creo que uno de los mayores perjuicios que ha provocado la democracia a través de su acción ha sido el que la explicación o la visibilización o la posibilidad de una política con algo de contenido, de algo de conciencia social, se ha hecho se ha redefinido y se ha vuelto a pensar desde las propias bases del capitalismo, de las propias bases de la derecha. En realidad lo que te ves mucho, o yo muchas veces es la única forma en que acierto a describir lo que veo en ciertos ámbitos socialdemócratas es que eh, es una izquierda profundamente de derecha o algo así. Las bases desde las que se piensa, las bases desde que la consideración del trabajo como una mercancía, desde pensarlo como dentro de la oferta y la demanda, todas estas cuestiones, creo que es que se produce eso, se produce una reinterpretación de las realidades desde los principios y las bases de la derecha y entonces creo que ese es un daño terrible porque acaba construyendo una realidad sin alternativas o una realidad donde no se pueden ver alternativas, ¿no? Y ahí me parece muy importante lo que ha dicho Pedro, ¿no? De que ni Podemos ni nadie va a poder cambiar esto mientras que no se replantee realmente lo que es la izquierda, ¿no? Y creo que eso es fundamental. La izquierda debe empezar a pensarse desde una situación desde una situación desde sus propias bases, desde los propios valores del valor del trabajo, de valores que no son las bases que se han puesto desde el capitalismo y desde el neoliberalismo, que es lo que creo que está pasando ahora mismo. Y en ese sentido me parece que Podemos yerra, se equivoca en la, en la propuesta que está haciendo si hace esto, ¿no? Que comentaba Andrés, que si hace esto eh,
de pensar que la lucha de clases o algo así no es un concepto sexy. No porque la lucha de clases tenga que ser el concepto obligatoriamente que haya que coger, sino porque si vas a optar por una estrategia de ganar y una estrategia de crear un partido para ganar y decides que para crear un partido para ganar necesitas adaptarte a las bases del discurso hegemónico y tratar de ganarlo con pequeños matices, que era algo que en algún momento creo que defendieron cuando en la fase de la tuerca, ¿no? Algunos de los promotores de Podemos, pues en su momento defendieron desde allí. Si vas a hacer esto, entonces realmente no vas a estar reforzando otra vez la situación de, o la propia fuerza del sistema, que una de sus principales fortalezas está en que es que se ha metido tanto las bases en todo, las bases y los valores y los principios del capitalismo en su versión neoliberal y demás, se ha metido tantísimo que no tenemos la capacidad de pensar una alternativa. Y entonces, desde esa situación, desde esa lógica, no vas a servir como algo que impugne la legitimidad de las exclusiones que se están viviendo, de la gente que está viviendo una exclusión. Yo realmente he visto cuando estaba en puntos de vivienda y demás, y en la lucha de vivienda yo he visto gente excluida, la situación en la que se han quedado, situación anímica, devastados, realmente devastados, y creo que eso tiene una potencia, o sea, esa exclusión tiene una potencia y un efecto sobre esas personas terrible. Y una vez que están devastados, ahí me recordaba mucho lo que decía, o bueno, lo que recogía Naomi Klein en la doctrina del shock, cuando expresaba que una de las ideas que inspiró a Friedman en la idea de la doctrina del shock era lo que había visto en la tortura, que cuando alguien estaba torturado y devastado anímicamente, podía renunciar, o sea, no veía la capacidad, no tenía capacidad para pensar el mundo o pensar su identidad desde lo que había, desde sus principios tradicionales o de lo que había heredado anteriormente y que se le podía imponer una nueva visión del mundo, ¿no? Y realmente yo pienso en las personas que están excluidas, cómo se les ve, cómo la situación en la que se quedan, si no hay si no hay una propuesta que realmente se ponga de ese lado impugnando la legitimidad, yo creo que no va, que va a seguir desarrollándose estas fuerzas de protofascismo, como ya hemos dicho antes. Y creo que entonces es un error no tratar de apostar de parte de Podemos, apostar por una estrategia de ganar, si se entiende como estrategia para ganar, aceptar los límites del discurso hegemónico, porque entonces estás reproduciendo las bases de este sistema y no puedes impugnar la legitimidad porque estás aceptando sus principios fundamentales. Y considero que se equivocan desde ahí. Sí. Adelante, José Carlos. Sí, pues decir, no, el abandono de las tesis marxistas que hizo la socialdemocracia allá por los años 70, además, después de la caída del bloque soviético, el abandono incluso de cualquier tipo de lenguaje léxico de izquierdas que pudiera hacerlos identificables con el comunismo, pues les ha llevado a la izquierda a un punto en el que el discurso, su discurso ha sido fagocitado. Yo creo que las propuestas, estas que nos ha resumido también Pedro, de Marine Le Pen, pues muchas de ellas estaban en los discursos de Podemos y de los partidos de izquierda. No sé, Andrés se extrañaba, ¿no? Y lo veía sí, como que traía otras cosas detrás. Es verdad que detrás de haber recogido todas esas reivindicaciones de la izquierda en lo económico, hay todo un discurso reaccionario en lo social, con los refugiados, con el feminismo, con la homofobia, transfobia, etcétera, que, que lo hace absolutamente diferente a lo que pueda ser un populismo de izquierdas. Pero desde luego las propuestas, a mí, no sé, el que quieran nacionalizar
parte de la banca me parece una cosa de sentido común, ¿no? Que se quiera subir el salario mínimo a lo que se llamaba la renta básica, pues me parece totalmente de sentido común, ¿no? Vamos, y de justicia social. Entonces, pues claro, el, el papel de la izquierda ahora es que parece si recoge esas mismas reivindicaciones que va a ser identificada con la extrema derecha, ¿no? Y lo que ha sido es al revés, ha sido la extrema derecha la que se ha apropiado del discurso de la izquierda y le ha añadido pues todas sus locuras de toda la vida, ¿no? De tradicionalismo, nacionalismo, homofobia, antifeminismo, etcétera, etcétera, ¿no? Debo decir, Carlos, que cuando se planteaban algún tema de esto es un poco delicado, como el imponer salarios máximos, el meter la cogestión en las grandes empresas, el nacionalizar la banca o las eléctricas o las telecomunicaciones, sectores en los que claramente hay oligopolios, pues yo que estaba en el consejo asesor para elaborar el programa económico de Podemos, pues estuve ahí metido ayudando a Nacho Álvarez cuando él era el responsable de todo esto, pues se llevaban las manos a la cabeza. Es que ponían unas caras que era para verlo, ¿eh? Claro, claro. Como unas caras de miedo, de susto, se ponían hasta pálidos cuando oían hablar de cosas de estas. Que son cosas, no querían dar miedo, porque no querían dar miedo. Y ese es el discurso en la Universidad de Verano de Pablo Iglesias. Dice, hemos querido dejar de dar miedo, pero como están con el corsé de la ley de hierro de la oligarquía, es decir, mantener sus puestos, sea de trabajo, sea de privilegio, no se van a salir de ahí. Perdón por la Entonces se han instalado en un reformismo posibilista, que era lo que hemos tenido en los últimos 50 años, ¿no? Con la socialdemocracia, con lo cual, pues la esencia de aquello que nació en el 15M, pues ha desaparecido por completo, ¿no? Sí, si me permitís, bueno, yo cuando he leído el listado este de medidas de la extrema derecha, obviamente yo no me creo ni por un momento que la extrema derecha se tome en serio esto. Lo que pasa que este tipo de medidas ellos las planteaban, eso tenía un impacto y llegaba a cierta gente. Lo que pasa pero si vemos el ejemplo de Trump, luego llega y hace exactamente lo que había dicho. Porque el populismo es eso, el populismo consiste en hacer propuestas que quiere oír la gente para luego hacerlo tú lo que a ti te da la gana, ¿no? Es decir, pero los fascismos, a diferencia de los conservadores, tenían un discurso social. Lo que pasa que en el paquete ellos metían cosas absolutamente horripilantes. Y luego la parte social no era tan social, era mentira, ¿no? Era mentira, era una manipulación. Entonces, lo que ocurre que aquí lo que hemos visto es que incluso propuestas avanzadas que estaban en el inicio del programa de Podemos, incluso esas propuestas fueron rechazadas. Aquí vamos a ver, lo del militar en la lista. Pues, hombre, hay militares demócratas, se puede meter un militar en la lista, ¿cómo no va a haber un militar? Hay militares demócratas y tal. Hombre, bueno, ¿por qué no nombraron democrática militar en tiempos de la propia dictadura? Mira, ¿por qué no pusieron candidato a Pitarch, el presidente de la Unidad Cívica por la República, catedrático de Derecho Constitucional? ¿Por qué no metieron a un hombre de la UMD, de la Unión Militar Democrática? Claro. Porque no querían dar miedo. ¿Pero a quién no querían dar miedo? A la embajada americana. A esos a los que no querían dar miedo. A los dueños de la Sexta. A esos es a los que no querían dar miedo. No a la gente. La gente, ese concepto de la gente, por favor, la gente es la que ha votado a Trump, la gente es la que ha votado a Rajoy, la gente es la que está votando a Le Pen. Es decir, el concepto de la gente es un concepto que como lo empieces a utilizar, como lo utilizan ellos, a lo que nos llevas al desastre. Entonces, pero lo de ganar, es que parece que para ganar uno tiene que mentir y manipular y traicionar sus principios. Pues no, mire, hay otros caminos para ganar. La imagen de ganar que ellos han utilizado, de la estrategia para ganar que ellos han utilizado, es solo una de las posibles. Tú puedes ganar mediante el discurso ambiguo. Hay una masa de gente desestructurada, atomizada en esta sociedad postindustrial en la que estamos,
pero que vive la frustración de la precariedad, del temor, de la inseguridad y de que el mundo del que veníamos ha desaparecido y no va a volver. Y entonces hay mucha frustración. Y entonces tú haces un discurso centrado, un discurso que apela sobre todo al sentimiento, a moverte con la frustración, a ofrecer confianza, y entonces no quieres a la gente que tiene opinión. La gente que tiene opinión, como Juan Carlos allí en el Consejo Asesor, a esa gente crea problemas. La gente que tiene opiniones en medio de la masa crea problemas. Tú hablas a la masa informe y tú la modelas como plastilina. Y entonces tú estás logrando que la masa de alguna manera te aupe. Pero ese es un camino, el camino de la ambigüedad. Pero para ganar, para conseguir mayorías que te aupen a las instituciones, tú tienes otro camino, que es el camino de la claridad. Tú hablas también a la masa, pero tú lo que quieres es reconocer en medio de la masa a aquellos que se reconocen en tus palabras. Y tú dices, yo lo veo así. ¿Quién lo ve así? Y entonces las manos empiezan a alzarse. Yo pensé que estaba solo, pero no lo estoy. Somos muchos. Hay muchísimas personas que coincidimos. Y entonces un discurso claro, cuando se alza en medio de la masa, puede atraer y formar un núcleo importante de gente que tire para adelante. Y esa es la clave. Unir a los nuestros, reconocernos entre nosotros, ser capaces de salir de la atomización, abandonar el discurso de la ambigüedad para construir mayorías sobre el discurso de la claridad. Ese es el otro camino, pero ese es el camino que ellos conscientemente no han escogido. Y no lo han escogido porque no tienen valores de izquierda, porque odian el concepto de la república, porque odian el concepto de la izquierda y porque han utilizado el cinismo y el cinismo como el elemento para forjar su victoria. Bueno, ya vamos a ir cerrando, si os parece, porque llevamos ya un poco más de 1 hora de programa. Os voy a dar, si os parece, una última ronda para que intervengáis. No sé si quieres añadir algo más como colofón, Pedro, ya que eres tú el primero que ha empezado a hablar, pues te voy a dejar que seas el primero que empiece la ronda de cierre, aunque acabas de hablar, pero pues posiblemente quieras comentarnos algo más antes de acabar. Pues solamente una cosa, que si en Francia hay preocupación muy seria por lo que puede pasar, porque Macron, aunque ganara hipotéticamente con el voto de todo el mundo frente a la Le Pen, Macron es más de lo mismo, es decir, solamente va a acrecentar la precariedad, es decir, va a hacer más grande el agujero, ¿no? Y si eso pasa en Francia, ¿aquí qué podemos decir? Aquí realmente España en este momento es una isla de estabilidad en el cual están a lo que manden los norteamericanos. Entonces, nosotros también tenemos un problema y tenemos que ser capaces de reorganizarnos y sin acritud ninguna, ser capaces de tender las manos entre nosotros y unir a los nuestros. Y es la única posibilidad que le veo. Ay, lo de la acritud me ha traído recuerdos horrorosos. Sí. Te entiendo perfectamente. Bueno, Andrés, por favor, coméntanos si quieres unas conclusiones. Yo querría pasar palabra porque me parece que nos hemos saltado al señor Morgado y preferiría que interviniera él por si falta luego tiempo, digo algo al final. Bueno, es que han estado ahí José Carlos y... pero bueno, sí, realmente no te hemos saltado, ¿no, Diego? No te preocupes. Sí, bueno, yo solo lo decía con buena voluntad. Me parece que estamos en un momento muy difícil y la verdad es que la manera en que se ha gestionado esta crisis económica con tantos rescates, tantas tisanas que se han puesto, ¿no? Han hecho que la explosión esté siendo lenta, pero estamos en una parte de la crisis que es la crisis política, y en esta crisis política pues sí que decía Gramsci aquello que se está recordando mucho, y sobre todo por personas que no han leído a Antonio Gramsci, que cuando lo viejo no termina y lo nuevo no empieza, pues aparecen los monstruos, ¿no? Yo quiero salirme de ahí, porque eso ya lo ha dicho mucha gente, no lo voy a decir yo. En los años 20, en Alemania, el arte expresionista y el cine expresionista pintó a Hitler 15 años antes de que llegara al poder, de manera no democrática. Ahora mismo ya la televisión no necesita de guiones para mostrarnos a esos monstruos, ¿no? Hoy día la capacidad de destrucción es mayor que hace 80 años. No quiero decir más, solo que sin esa gente a la que se refiere Podemos de manera vaga,
sin la movilización y la concienciación de cada una de las personas, independientemente de la situación o un poco de independencia de la situación que estén pasando, el sistema de partidos no va a solucionar esta deriva autoritaria que estamos viviendo en Occidente. Gracias, Andrés. Diego, unas conclusiones para terminar. Bueno, no, yo quería recordar un poco, pues otra vez. No nos ha dado tiempo a tratarlo de Amnistía Internacional, lo Sí, vamos no, a tener que tratar en otro programa, ¿eh? Quería solamente decir un puntito respecto a eso, precisamente porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, que Amnistía Internacional denuncie precisamente esta deriva y que la línea sea esta línea que recuerda tanto a fascismo, protofascismo, ¿no? Que sea la destrucción de derechos humanos a través de precisamente tratando con un camino que es el desprecio y la creación del enemigo, ¿no? Y entonces me parece que eso señala mucho cuál es lo que se necesita por parte de la izquierda, a mi entender, que es plantear conflicto en el que se defienda lo que se está excluyendo y no mantenerse como, y creo que es un toque de atención, lo que llegan a decir, que dicen que es uno de los mayores momentos de una gran destrucción de derechos humanos y de garantías, porque creo que nos demuestra algo, la falta de conflicto, el limitarse a los valores del Estado de Derecho, los valores formales que se habían implantado sin defender los valores de izquierda en torno a los cuales realmente fue que se consiguieron victorias, no solamente está haciendo que los valores de izquierda estén postergados y estén rendidos totalmente, sino que está pasando ya a acabarse también con los derechos humanos y con estas bases que se había decidido defender. Así que creo que la estrategia de rendirse un poco, para ganar algo, es una mala estrategia y que hay que levantarse para tratar de ganar. Gracias, Diego. Sí que antes de preguntarles a Pedro y a Andrés, ya te voy a preguntar que dónde te podemos seguir. Bueno, pues en las redes sociales, entiendo, sí. Sí, estoy bastante liado con el trabajo y demás, pero quiero intentar volver a escribir. Me gustaría en las redes sociales, quiero seguir en Twitter sobre todo, que es donde más estoy, y me gustaría pues seguir colaborando con vosotros, que es un placer siempre. Nosotros encantados de que publiques artículos en Colectivo Burbuja, que además es una gozada leerlos, una gozada auténtica. Gracias. Muchas gracias. Diego. José Carlos, unas conclusiones para terminar. Sí, bueno, yo me voy a referir a España al hilo de lo que decía Pedro, que estamos a las órdenes de Estados Unidos. En lo político estamos a las órdenes de Estados Unidos y en lo económico y social estamos a las órdenes del Banco Central Europeo. Los brotes verdes estos, bueno, aunque aquí ya no es el resurgir de la economía española, que tanto nos están restregando todo el día los medios, yo lo he entendido como el pistoletazo de salida para que todas las empresas y todos los comercios y todas las mercaderías se hayan incrementado en el último trimestre una barbaridad, ¿no? De repente tenemos la inflación que estábamos siempre en los últimos 3 o 4 años, estábamos entre el 0 y el menos algo, y de repente la inflación se ha disparado, claro, porque el pistoletazo de salida lo dio Rajoy, su ministro de Economía, al decir que ya estamos saliendo de la crisis, y entonces se ha incrementado la luz, se ha incrementado el gas, se ha incrementado la gasolina, se ha incrementado todo. Y como muestra, pues estos días está en los periódicos, no sé qué directivo es del IBEX, pero que su sueldo es 140 veces el de sus trabajadores. 140 veces. O sea, y le parecerá poco, ¿eh? Sí, sí. Y aún pues se pondrán, se harán una jubilación de esas del Caribe, ¿no? O sea, que bueno, que estamos en lo de siempre. No ha habido ningún incremento de ninguna clase en el bienestar de la población, para nada, todo lo contrario, sigue un goteo en el que van cayendo más y más gente, los jóvenes ya ni te cuento, y sin embargo, pues estamos aquí recibiendo el mensaje
de que esto ya se ha acabado y todo lo contrario. Yo creo que, en fin, que esto va a más y lo veremos en los próximos meses, vamos. Gracias, José Carlos. Si nos quieres dar alguna referencia para seguirte. Sí, bueno, en las redes sociales y por mi nombre completo pueden consultar artículos en revistas sociológicas y demás. Gracias, José Carlos. Pedro, Gracias unas referencias para que te sigamos. Sí, antes de acabar. Quería decir una cosa. Mirad, Fernández Durán, que ya falleció, el especialista. Muy añorado, sí. Sí. Él tiene un libro, La espiral de la energía, que es fácil de conseguir. Buscadlo y lo encontraréis fácilmente. Y en el tomo 2, en la parte final, cuando habla del peligro del colapso al que nos lleva el sistema socioeconómico dominante, él habla de cómo los sistemas y las estructuras políticas de los estados y las sociedades actuales sufrirían una adaptación a esa situación de precolapso o de precrisis terminal. Y lo que hemos visto en Estados Unidos con Trump, que va a retirar todos los recursos de medio ambiente y los va a dedicar al tema militar y tantas cosas que pasan, pues me lo ha hecho recordar. Es decir, yo os pediría que releyerais a Fernández Durán y lo que decía, porque el mundo que está empezando a formarse ante nuestros ojos empieza a parecerse mucho a eso que señaló nuestro compañero en este libro, ¿no? Bueno, y por lo demás, nada, que estoy en las redes con mi nombre, Pedro Alberto García de Bilbao, y tengo mi blog que es Sociología Crítica en WordPress, dedona.wordpress.com. Sí, a mí simplemente apostillar aquí a esto que has dicho, que este libro, La espiral de la energía, lo terminó porque quedó inacabado, lo terminó su discípulo Luis González Reyes, que es un auténtico crack. Iba a decir un joven un joven autor, pero ya no es tan joven, ya se le va pasando ese defecto a Luis. El otro día coincidí con él en un acto de ecologistas en acción y estuve hablando un ratito con él, y Luis desde luego ha terminado de forma maravillosa el libro de Ramón, y es una gozada hablar con él y que nos comente su perspectiva sobre todos estos aspectos, que es de lo más interesante. Gracias. Y ya sin más nos despedimos por hoy. Andrés, nada más que con que nos digas dónde te podemos seguir a ti también. Pues en redes sociales, en Facebook como Andrés Guillén Oliver, y de cuando en cuando en Contexto y en Vez Noticias. Sí, a ver si nos alegras un poquito estos próximos días metiéndote con nuestros poco cordiales enemigos, los anarcocapitalistas del Juan de Mariana. Estamos esperando tu artículo. Sí. Gracias, Andrés. Y gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Juan Martínez, Ramón Ferrer, también por supuesto a Pablo Domínguez, y sin más nos despedimos por hoy recordando nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.